En este caso, yo tengo aquí un par de documentos. El primero es el documento de password. Son algunos passwords de los más comunes que se encuentran en Internet. Y del otro lado tenemos algunos usuarios. Es un diccionario bastante pequeño para que no genere mucho tiempo a la hora de hacer la prueba, porque la herramienta estaría probando cada uno, con estos tres usuarios estaría probando cada uno de los passwords. Dicho de otra manera, con el usuario admin estaría probando el password admin, el password administrator, el password. Cada una de estas posibilidades lo va a realizar. Lo mismo va a ser para el usuario Misael. Va a probar la palabra admin como password, administrator como password 123, password 1234 y todas las palabras. Una de estas es el usuario y uno de estos es la contraseña. Y lo que vamos a hacer es hacer un ataque de fuerza bruta para poder determinar cuál de estas palabras nos va a permitir tener el control sobre ese sistema operativo. Como tal, Kali Linux tiene una herramienta que se llama Hydra. Hydra es un script que nos va a permitir realizar ataques de fuerza bruta. Viene nativo, no hay que descargarlo. Sin embargo, si ustedes lo necesitaran, lo pueden descargar directamente del GitHub y lo pueden trabajar. Aplica tanto para Linux como para Windows. Simplemente tendrían que tener las librerías y dependencias que se van a utilizar en Windows. Ahora, lo único que es una sintaxis bastante simple. Aquí vemos cómo lo manejamos. Lo único que tenemos que poner es Hydra y el comando. Sin embargo, de hecho aquí vemos algunos ejemplos. Yo tengo un equipo, la cual es la IP 85. Vamos a hacer un nmap para detectar los servicios. Vamos a poner la opción "-pn" para evadir el firewall de Windows por la parte de ICMP. Vamos a poner la parte de SB y vamos a poner O para el sistema operativo. La IP es la 85 y vamos a lanzar este escaneo. Va a ser un escaneo bastante rápido para detectar qué puertos y servicios tiene abierto este equipo. Con esto vamos a poder empezar a utilizar Hydra para hacer el proceso de autenticación. Esto lo podemos realizar sobre servicios SSH, sobre SMB, lo podemos hacer sobre FTP y también base de datos. Aquí vemos que es un sistema operativo Windows en su versión Windows Server 2003. Aquí está el dato. Tenemos también alguna aproximación sobre el Service Pack. Nos dice que tiene abierto el puerto 22 con OpenSSH. Tenemos el 135, el 139 y el puerto que nos interesa, que es el 445. Tenemos abiertos algunos otros, no nos vamos a enfocar en ellos y vamos a lanzar el ataque sobre este puerto por defecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Hydra? Pues vamos a teclear, lo vamos a invocar tecleando Hydra y lo siguiente es poner la lista de usuarios. Cuando nosotros vamos a utilizar una lista de usuarios, podemos utilizar la opción "-L" para indicar cuál es la ruta, pero cuando tenemos solo un usuario vamos a poner "-L" minúscula. En este caso vamos a utilizar la mayúscula para indicarle dónde está nuestro diccionario. En este caso está en root y está en desktop. Con la opción "-L", recuerden, le vamos a indicar cuáles son los usuarios. En este caso, mi archivo se llama users.txt. Con la opción "-P" mayúscula, vamos a indicarle cuáles son los posibles passwords. Para esto, nuevamente me voy a dirigir a la ruta del archivo, que es root/desktop, y vamos a ponerle el archivo que se llama pass.txt. Lo siguiente es indicar cuál es la IP. Aquí tengo un error, .1.85 y el protocolo. Si yo quiero que la herramienta me muestre cada uno de los procesos, tengo que agregar el modo verbose con "-b o "-bb". Vamos a poder ver qué está haciendo la herramienta. En este caso lo vamos a lanzar de esta manera y aquí empieza a hacer la prueba. Está trabajando sobre el puerto 445 y vean cómo ya nos está diciendo que en el servicio SMB directamente de esta IP se encontró el login con el usuario administrador y el password admin 123. Si yo quisiera hacer la prueba realizando una opción, la parte de verbose,
vamos a ver qué es lo que está haciendo. En este caso está probando la autenticación para cada una de las palabras que nosotros estamos manejando. Y aquí vemos cómo al final nos dice que pues sí se encontró como tal el password. Nosotros podemos modificar esto. Vamos a suponer que yo ya tengo la parte de los usuarios. Bueno, que yo conozco el usuario, porque Windows por defecto tiene un usuario administrador. Voy a cambiar la opción "-L", me la voy a poner minúscula y ahora voy a ponerle el password administrador. Y vamos a lanzar nuevamente la ruta donde tenemos los passwords. Vamos a quitar la opción de... Bueno, vamos a poner menos verbose. Aquí tengo un error. Y vean cómo nuevamente empieza a realizar la prueba y nos dice que el usuario administrador pues sí existe y la contraseña es admin123. Aquí ya lo hicimos de dos maneras. La primera fue realizando un diccionario de usuarios y un diccionario de passwords, y la segunda con un nombre de un password y con un diccionario de password. Lo podemos hacer hacia varios servicios. Puede ser un FTP, un SSH o bases de datos. Puede ser MySQL, Microsoft SQL. Existe, no nada más tenemos estas herramientas, tenemos más aquí de nativas en Kali Linux, y una de ellas es por medio de Metasploit. Metasploit es un framework, aquí tengo un error, es un framework el cual nos va a permitir realizar tanto explotación como ataques sobre algunos sistemas operativos y servicios por medio de los auxiliares. Vamos a utilizar un auxiliar que es el SMB Login, precisamente para hacer un ataque de fuerza bruta y ver hasta dónde podemos llegar con este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a utilizar use y vamos a decirle que bueno, este módulo se encuentra en los auxiliares, por lo tanto vamos a invocar el auxiliar, su ruta está en auxiliary. Después nos tenemos que ir hacia la parte de los escáneres, y dentro de los escáneres tenemos que irnos sobre SMB porque es el protocolo que vamos a utilizar. Por último tenemos que teclear cuál es el escáner que vamos a utilizar, que es SMB Login. Damos Enter y aquí ya tenemos nuestro escáner. Vamos a utilizar el comando Show Options para mostrar cuáles son las opciones de configuración. Aquí hay opciones que tenemos que configurar, por ejemplo, la parte, los que dicen Yes, si es requerido o no. Tenemos que poner un rhost, que es el equipo víctima. Tenemos que poner el report. En este caso viene por defecto el 445. Tenemos que poner cuál es, en dado caso de que tuviéramos un dominio, lo podemos manejar, el password, podemos asignar automáticamente el usuario. En otros aspectos, lo que también podemos hacer es decirle que pare cuando encuentre algún acceso correcto, o podemos utilizar también la opción de user file, donde vamos a ver cuáles son todos los usuarios, nuestro diccionario de usuarios, o podemos poner también la parte del pass file, donde son los archivos de los passwords. Dicho esto, pues bueno, lo vamos a configurar. Tenemos que poner set rhost y vamos a indicarle cuál es el equipo, 192.168.1.85. El puerto se va a quedar como tal. Vamos a indicar cuál es el archivo. Vamos a poner set pass file. En este caso se encuentra en root. Lo tenemos en desktop y se llama users. Bueno, este es el de passwords. Passwords y es pass.txt. Vamos a hacer nuevamente un set y ahora vamos a poner user _file y le vamos a indicar dónde están los usuarios. En este caso, nuevamente se encuentra en root. Aquí tengo un error. Desktop y se llama users.txt. Una vez que nosotros ya tenemos esto, nuevamente podemos asignar el Show Options para poder ver cómo quedó configurado nuestra herramienta. En este caso, pues le estamos diciendo que utilice el archivo pass.txt que se encuentra en la carpeta root y escritorio para configurarlo como posibles passwords. Tenemos por acá la IP del equipo que vamos a utilizar y de este lado tenemos lo que es la carpeta del archivo con los usuarios. Lo último que tenemos que hacer es dar run para empezar a ver qué hace la herramienta. Como tal, nosotros aquí tenemos la opción verbose marcada
y aquí vamos a ver qué es lo que está manejando. Nosotros del lado izquierdo tenemos la dirección IP, que es esta que estamos viendo de este lado. Tenemos aquí el puerto en el que se está manejando, que es el 445, y tenemos por acá el protocolo. Aquí vemos cómo está haciendo un estatus. Vamos a subir un poco. Por aquí tenemos un estatus de cómo se realizó la autenticación. Como yo no le puse ningún dominio, pues lo está tomando local como workstation. Y aquí vemos, para el usuario admin se está utilizando el password administrator. Y aquí vemos cómo nos dice que pues el login no fue correcto. Incluso de este lado tenemos pues una marca de color rojo. Vean cómo está probando el usuario admin y el password 123, admin, password 1. Y si ustedes lo ven, pues prácticamente es muy similar a lo que nosotros tenemos acá. Para el usuario admin probó la palabra administrator, después probó la palabra, primero fue la palabra admin, lo tenemos acá arriba, después administrator, luego password, nuevamente prueba password con un 4, password 123, y aquí podemos ver cómo realmente pues está probando todo lo que nosotros tenemos en el archivo. Vean algo muy interesante. Cuando esta herramienta encuentra, bueno, aquí ya cambia del usuario admin, ahora empieza a probar todo esto con el usuario Misael. Después brinca hacia el usuario administrador. Y en el usuario administrador vean cómo aquí tenemos una marca en color verde con el signo de más. Nuevamente tenemos la IP, el puerto y el protocolo, pero vean aquí cómo ya nos dice que es exitoso. Con el dominio local workstation, el usuario administrador y la palabra admin123 como contraseña, nosotros logramos ingresar y aparte de eso nosotros somos administradores del sistema operativo. Nosotros cuando tenemos este tipo de configuraciones, pues podemos obtener estos resultados. Voy a dar nuevamente Show Options y voy a hacer una modificación. Yo aquí como ya tengo la parte de los usuarios, ya lo conozco, vamos a suponer nuevamente que definimos que Windows tiene el usuario administrador por defecto. Vamos a quitar ese user file. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner la opción unset y vamos a ponerle en user file. Con esto nosotros vamos a quitar todo lo que es la ruta de los usuarios. Si aquí yo nuevamente vuelvo a hacer un show options, vean cómo ya no la tenemos, la parte de user file. Para esto vamos a agregar ahora, el usuario. En este caso, si yo tengo el smb user, que es administrador, simplemente voy a hacer el set smb y voy a indicarle cuál es el usuario para comenzar a trabajar. En este caso sabemos que es administrador. Damos enter y queda de esta manera nuestro script. Aquí vemos el user y por acá vemos el diccionario de passwords. Y lo siguiente es dar clic en Run. Vamos a ver cómo ahora la herramienta ya no va a probar todos los usuarios, sino va a probar solo uno, que es el usuario administrador. Esto es porque yo lo estoy asignando de manera automática. Aquí vemos cómo pues empieza a probar administrador ahí con la palabra password. Tenemos por acá administrador pass, administrador 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, al final nos dice que sí se realizó un control de acceso exitoso con el usuario administrador y la palabra admin123 y tenemos los privilegios de administrador. Esta es una manera de realizar la explotación de acuerdo a los servicios y bueno, aquí estamos viendo el protocolo SMB con la autenticación de Windows. No nada más lo podemos hacer con este protocolo, lo podemos hacer con servicios como el FTP, tenemos también SSH y aplica para bases de datos.